El arzobispo Lefebvre describe las consecuencias negativas del falso ecumenismo. Extractos del capítulo 10 de la obra clásica de apologética de la tradición del arzobispo Lefebvre, carta abierta a los católicos confundidos. Ecumenismo. En esta confusión de ideas, en la que algunos católicos parecen sentirse ahora muy a gusto, hay una tendencia especialmente peligrosa para la fe, tanto más cuanto que se disfraza de caridad. La palabra que apareció en 1927 durante un congreso celebrado en Lausana, Suiza, habría puesto en guardia a los católicos si hubieran consultado sus diccionarios. Ecumenismo, movimiento hacia la reunión de todas las iglesias cristianas en una sola iglesia. Ahora está claro que no podemos combinar principios contradictorios. No podemos unir la verdad y el error para formar una sola cosa, excepto adoptando el error y rechazando toda o parte de la verdad. El ecumenismo es autocondenatorio. Ecumenismo universal. La expresión se ha puesto tan de moda desde el último concilio que se ha colado en el habla cotidiana. Se habla de ecumenismo universal, de ecumenismo exploratorio y de cualquier otra cosa, para expresar un gusto o una preferencia por la diversidad y el eclecticismo. En el lenguaje religioso, el ecumenismo se ha extendido recientemente a las religiones no cristianas y se ha traducido directamente en acción. Un periódico del oeste de Francia nos da un ejemplo perfecto de cómo funciona este proceso evolutivo. En una pequeña parroquia cercana a Cherburgo, la población católica mostró su preocupación por el bienestar de los obreros musulmanes que habían llegado para trabajar en una obra. Por esta acción caritativa solo cabe elogiarles. En la siguiente etapa, sin embargo, los musulmanes pidieron un lugar para celebrar el ayuno del Ramadán, y los cristianos les ofrecieron el sótano de su iglesia. Después abrieron una escuela coránica. Al cabo de un par de años, los cristianos invitaron a los musulmanes a celebrar con ellos la Navidad en torno a una oración común compuesta por extractos del Corán y versículos de los Evangelios. La caridad mal entendida había llevado a estos cristianos a aceptar el error. En Lille, los dominicos han ofrecido a los musulmanes una capilla para convertirla en mezquita. En Versalles se han hecho colectas en las iglesias para la compra de un lugar de culto para los musulmanes. Otras 2 capillas han sido entregadas en Roubaix y en Marsella, junto con una iglesia en Argenteuil. Los católicos se han convertido en los apóstoles del peor enemigo de la Iglesia de Cristo que es el Islam y están ofreciendo su dinero a Mahoma. Parece que hay más de 400 mezquitas en Francia, y en muchos casos los católicos han dado el dinero para su construcción. Libertad para todas las religiones. Hoy en día todas las religiones tienen libertad de culto dentro de la Iglesia. Un cardenal francés celebró misa en presencia de algunos monjes tibetanos, vestidos con sus túnicas ceremoniales y sentados en primera fila, inclinándose ante ellos mientras un comentarista anunciaba, «Los bonzos comparten con nosotros la celebración eucarística». En una iglesia de Rennes se celebró el culto a Buda. En Italia, 20 monjes fueron iniciados solemnemente en el Zen por un budista. Podría citar infinitos ejemplos de ese sincretismo que se da a nuestro alrededor. Vemos desarrollarse asociaciones, nacer movimientos que siempre parecen encontrar como líder a un eclesiástico que quiere unirse a la búsqueda de mezclar todas las espiritualidades en el amor. O proyectos asombrosos como la transformación de Notre Dame de la Garde, en Marsella, en un lugar de culto monoteísta para cristianos, musulmanes y judíos, proyecto que afortunadamente fue frenado por algunos grupos de laicos. El ecumenismo en sentido estricto, es decir, tal como se practica entre cristianos, ha motivado celebraciones eucarísticas conjuntas con protestantes, como en Estrasburgo. Los anglicanos fueron invitados a la Catedral de Chartres para celebrar la comunión eucarística. La única celebración que no está permitida, ni en Chartres, ni en Estrasburgo, ni en Marsella, es la de la Santa Misa según el rito codificado por San Pío V. Si todas las religiones tienen el mismo valor, ¿qué conclusión puede sacar de todo esto un católico que ve que las autoridades eclesiásticas aprueban ceremonias tan escandalosas? Si todas las religiones tienen el mismo valor, bien podría resolver su salvación con budistas o protestantes. Corre el riesgo de perder la fe en la verdadera Iglesia. De hecho, esto es lo que le sugieren. Quieren someter a la Iglesia a la ley natural, quieren ponerla en pie de igualdad con las demás religiones. Se niegan a decir incluso sacerdotes, seminaristas y profesores de seminario que la Iglesia Católica es la única Iglesia, que posee la verdad, que es la única capaz de conducir a los hombres a la salvación por Jesucristo. La Iglesia no es más que un fermento espiritual dentro de la sociedad,
pero lo mismo que las demás religiones, un poco más que las demás, quizá. A veces le conceden una ligera superioridad, si se les presiona. Si es así, la Iglesia solo es útil, ya no es indispensable. No es más que uno de los medios de salvación. Hay que decirlo claramente, tal concepción se opone radicalmente al dogma católico. La Iglesia es la única arca de salvación, y no debemos tener miedo de afirmarlo. Habéis oído decir a menudo, fuera de la Iglesia no hay salvación, sentencia que ofende a las mentes contemporáneas. Es fácil creer que esta doctrina ya no está en vigor, que se ha abandonado. Parece excesivamente severa. Sin embargo, en realidad, nada ha cambiado, nada puede cambiar en este ámbito. Nuestro Señor no fundó varias iglesias, fundó una sola. Solo hay una cruz por la que podemos ser salvados, y esa cruz ha sido dada a la Iglesia católica. No ha sido dada a otros. A su Iglesia, su esposa mística, Cristo le ha dado todas las gracias. Ninguna gracia en el mundo, ninguna gracia en la historia de la humanidad se distribuye sino a través de ella. Bautismo de deseo. ¿Significa esto que ningún protestante, ningún musulmán, ningún budista o animista se salvará? No, sería un segundo error pensar eso. Quienes claman por la intolerancia al interpretar la fórmula de San Cipriano, fuera de la Iglesia no hay salvación, también rechazan el credo, confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados, y no están suficientemente instruidos sobre lo que es el bautismo. Hay tres formas de recibirlo: el bautismo de agua, el bautismo de sangre, el de los mártires que confesaban la fe siendo aún catecúmenos, y el bautismo de deseo. El bautismo de deseo puede ser explícito. Muchas veces, en África, oí a uno de nuestros catecúmenos decirme: «Padre, bautíceme enseguida, porque si muero antes de que vuelvas, iré al infierno». Le dije: «No, si no tienes pecado mortal en tu conciencia y si deseas el bautismo, entonces ya tienes la gracia en ti». La doctrina de la Iglesia reconoce también el bautismo de deseo implícito. Este consiste en hacer la voluntad de Dios. Dios conoce a todos los hombres y sabe que entre los protestantes, los musulmanes, los budistas y en toda la humanidad hay hombres de buena voluntad. Reciben la gracia del bautismo sin saberlo, pero de manera efectiva. De este modo entran a formar parte de la Iglesia. El error consiste en pensar que se salvan por su religión. Se salvan en su religión, pero no por ella. No hay iglesia budista en el cielo, ni iglesia protestante. Esto es quizás difícil de aceptar, pero es la verdad. Yo no fundé la Iglesia, sino nuestro Señor el Hijo de Dios. Como sacerdotes debemos decir la verdad. El error es un obstáculo para el Espíritu Santo. Pero ¿a costa de qué dificultades llega la gente de los países donde no ha penetrado el cristianismo a recibir el bautismo por deseo? El error es un obstáculo para el Espíritu Santo. Esto explica por qué la Iglesia ha enviado siempre misioneros a todos los países del mundo, por qué miles de ellos han sufrido el martirio. Si se puede encontrar la salvación en cualquier religión, ¿por qué cruzar los mares? ¿Por qué someterse a climas malsanos, a una vida dura, a la enfermedad y a una muerte prematura? A partir del martirio de San Esteban, el primero en dar su vida por Cristo, y por eso su fiesta es el día después de Navidad, los apóstoles se propusieron difundir la buena nueva por los países mediterráneos. ¿Habrían hecho esto si uno pudiera salvarse adorando a Cibeles o por los misterios de Eleusis? ¿Por qué les dijo nuestro Señor: «Id y predicad el Evangelio a todas las naciones»? Es asombroso que hoy en día ciertas personas quieran dejar que cada uno encuentre su propio camino hacia Dios según las creencias imperantes en su propio medio cultural. Un obispo dijo una vez a un sacerdote que quería convertir a los pequeños musulmanes: «No los convierta, mejor, enséñeles a ser buenos musulmanes, eso será mucho mejor que convertirlos al catolicismo». Me aseguran y sé con certeza que antes del concilio la comunidad de TC quería abjurar de sus errores y hacerse católicos. Las autoridades les dijeron: «No, esperad. Después del concilio seréis el puente entre católicos y protestantes». Los que dieron esta respuesta asumieron una gran responsabilidad ante Dios, porque la gracia llega a menudo solo en un momento dado, tal vez no vuelva a llegar. En la actualidad, los hermanos de TC siguen fuera de la Iglesia, sembrando la confusión en las mentes de los jóvenes que les visitan. He hablado de las conversiones que han disminuido bruscamente en países como Estados Unidos, donde solían ser 170.000 al año, y Gran Bretaña y Holanda. El espíritu misionero se ha desvanecido por la errónea definición de la Iglesia, y por la declaración conciliar sobre la libertad religiosa de la que ahora debo hablar.